días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, que ahora se llama X, Instagram, la página de encuentros, la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi penúltima novela que se llama La pelirroja rebelde, que luego hice otra segunda parte en Amazon, que se llama El valor de Alice, y si la queréis adquirir, la podéis adquirir en la Casa del Libro, en Amazon, en la página web de Autores Indie. Y por otro lado tengo también mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo, soy Alejandro el Magno, y hago también reseñas de obras de grandes autores, como Aloma de Merced Rodoreda, El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he dedicado un ciclo a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. La última conferencia que hemos grabado ha sido en la Casa de Ceuta este mes. Además, ha versado sobre la ciudad autónoma de Ceuta y leyendas y cosas bastante interesantes y bonitas que se han podido de alguna manera narrar, ¿no? Y aprender muchas veces, porque cuando se dan ese tipo de conferencias se aprende muchísimo. No lo sabemos todo, entre todos lo sabemos todo y es una cosa muy, muy especial, muy bonita. Por otro lado, también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La torre de Piedra de la Costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo un poco la pauta de otras veces, voy a hablar un poquito de un tema que está relacionado con la Biblia, la palabra de Dios, porque hace tiempo que no hablaba de esto, pero es un poco en relación a lo que ha ocurrido, esta tragedia tan espantosa que ha sufrido España por la Dana y que, por desgracia también, lo han pasado otros países de Europa, Alemania, Italia y otros sitios, y que evidentemente nos damos cuenta de la fragilidad que somos el ser humano, no podemos contra la naturaleza, ya sea por el cambio climático, ya sea porque nosotros nos estamos cargando la naturaleza, o bien porque viene un poco el caso fortuito, o bien porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos transgrediendo las normas de Dios. Y a esto voy, ¿no? Hacer una gran reflexión de por qué el hombre no nos damos cuenta de que esto de transgredir las normas de Dios, los mandamientos de Dios, acarrea muchas veces un gran castigo. Por desgracia, los estados, los gobiernos, muchos de ellos no están aplicando las normas de Dios. Muchas veces lo he dicho, de que cuando hay normas o leyes que van en contra de la palabra de Dios, es cuando Dios nos autoriza a los creyentes, a los cristianos, a no aceptarlo, o sea, no cumplirlo, no seguir las normas de este mundo, pero no quiere decirse que las otras normas tenemos que cumplirlas. Cuidado con esto, porque la autoridad debemos respetarla. Es muy triste, y se han visto imágenes, de que por un lado hay la gran hermandad, digamos, de las personas, de que se ayudan unos a otros. La tragedia siempre trae estas consecuencias buenas. En ese momento se cuidan unos a otros y esto es maravilloso, pero por otro lado hay ese aspecto malo que muchas veces saca el mal instinto del hombre, que es el aprovecharse de las desgracias ajenas. Lo hemos visto en las manifestaciones, gente que roba, gente que hace barbaridades, y aquí ha ocurrido exactamente igual. 39 personas arrestadas por robar, por saquear, cuando de alguna manera lo que se tiene que hacer es ayudar en todos los sentidos a estas personas que lo han perdido todo y que además han sufrido pérdidas humanas que son mucho más graves. Lo importante no es de alguna manera esos bienes que consideramos tan valiosos, que no son absolutamente nada, porque nos damos cuenta en estas circunstancias tan horribles que lo único que vale es la vida.
La vida de las personas es lo más valioso para Dios y que tendría que ser para nosotros. Todo lo demás es sustituible, el oro, la plata, las propiedades, todo eso es una porquería al lado de las almas, al lado de las vidas de las personas. La persona que ha perdido un ser querido le importa un comino, todo lo demás, como tendría que importarnos. Y ahí es una gran lección que nos da la vida. Como estas tragedias remueven la conciencia, nos hacen reflexionar y que nadie estamos libres de una desgracia. Estoy pensando en estas pobres personas que estaban viviendo en Valencia, sobre todo porque es donde ha habido el agujero más grande de la Dana, el punto cero que llaman, ¿no? Como si fuera el terremoto, el epicentro y el hipocentro, el punto álgido, y vivían una vida ordinaria, tranquila, feliz, y de repente se les viene esto encima y ya empezamos a ver cómo la vida se nos va en nada. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Entonces, respecto de la Biblia y la palabra de Dios, sabemos que estas tragedias van a ocurrir porque es lo que acabo de decir, ¿no? Porque el mundo se dirige al apocalipsis, a la destrucción, y este sistema de cosas tiene que acabarse. Pero no lo digo yo porque esté aquí dando un mensaje de catastrofismo, ni mucho menos, sino porque evidentemente la palabra de Dios se habla. Este sistema de cosas va a desaparecer y vendrá un mundo muchísimo mejor que está en la palabra de Dios, el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos bajará a la tierra. Pero para esto tienen que ocurrir muchas cosas antes. He dicho muchas veces que yo no soy teóloga, hay muchísimas personas que lo dicen mucho mejor que yo, predicadores y pastores, sobre todo pongo como ejemplo siempre al doctor Baruch, del Instituto Ser Abraham de Israel, pero hay otros, y que evidentemente ellos siguen la palabra de Dios y como tiene que ser, ¿no? Versículo por versículo, palabra por palabra, pero yo doy una reflexión como cristiana, como creyente en la palabra de Dios, y que no podía dejar de hablar de este tema porque es muy grave y porque tiene que hacernos reflexionar. Ahí no cabe política y yo no voy evidentemente a criticar a nadie porque ni es mi papel ni me gusta, ni tengo por qué, porque yo no soy juez de nadie, Dios les juzgue, y lo bonito es cuando todos se unen para ayudar. Esto es lo que debemos hacer siempre. Y no juzgar a este, juzgar al otro, porque no es el momento ni la ocasión, ni somos jueces de nadie. Esto que quede claro. Y por otro lado, tener una esperanza. Yo doy un mensaje de esperanza. De que a pesar de todas las tragedias, a pesar de todas las desgracias, tenemos que confiar en Dios. Hemos visto la cantidad de personas que se han salvado milagrosamente y que les ha ayudado Dios muchas veces, ¿no? Es verdad que han muerto muchos, que han desaparecido muchos, pero también hemos visto en la televisión, en los medios de comunicación, cómo ha habido salvamentos casi milagrosos. Por lo tanto, hemos de pensar en esto, ¿no? La esperanza por encima de todo. Y luego, por otro lado, que no nos extrañe que estas circunstancias vengan. El Apocalipsis lo dice claramente, en los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo, habrán terremotos, pestes, fenómenos atmosféricos, muertes. Nosotros ya en el siglo XXI hemos tenido una pandemia. Ya la hemos conocido, esa desgracia, ese virus mortal, el coronavirus. Y ahora estamos viendo fenómenos que es un caos. Pero el caos es espiritual, que es mucho peor. Entonces la gente no se da cuenta o no está percibiendo que la maldad está haciendo de las suyas. Si realmente cumpliéramos la palabra de Dios, estas cosas no podrían ocurrir. Y en el Joel se dice que Dios va a destruir a aquellos que destruyen la tierra. Entonces, yo cada vez que escucho esos mensajes catastrofistas, dicen los científicos que el mundo se acabará. No hay que hacer caso de esto, porque esto no sabe nadie. Solo lo sabe Dios.
No hagáis caso de bulos, de catastrofismos, de noticias de estas fakes que llaman falsas, que no mueven más que eso, para que les den el like, para que les tal. No, no es así. Veamos las cosas desde el punto de vista de Dios y veremos cómo realmente estamos en el buen camino y en la verdad, porque solamente ha habido un hombre en la tierra que ha podido decir: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Jesucristo. No ha habido nadie más. Entonces, cuando los cristianos miramos al cielo, es como si los problemas se quitaran. ¿Por qué? Porque los vemos muy pequeños. Aquel que no tiene esperanza, que no tiene nada, yo cuando escucho personas que no creen en Dios, ni creen en nada, digo, pobrecitos, ¿en qué creen? ¿En nada? Pues yo no voy a acabar como mi perro, como mi gato, como mi canario. Creo que hemos sido creados para algo y no los ha creado ni el Big Bang ni generación espontánea. Esto es una sandez. Hay que creer, hay que tener más fe en no creer en Dios que en creer en Dios. Porque es que es una sandez no creer en nada. Y tampoco es verdad que el que no haya oído nunca de Cristo ya se va a ir al infierno. Esto es mentira también. Porque Dios os juzgará de otra manera, según su conciencia. Luego no malinterpretemos muchas veces las palabras, ¿no? Entonces, hemos de tener cuidado que cuando se interpretan estos fenómenos atmosféricos, se interpretan estas desgracias, estos problemas, siempre hay el oportunista de turno, y ahí sí lo puedo decir, que aprovecha para llevarse el gato al agua. ¿Para qué? Para hacer negocio. ¿Para qué? Para meter miedo a la gente. Y eso no es así. Esto como estas fiestas de Halloween, todo esto no es bíblico. Es que en el colegio todos los niños celebran Halloween. Bueno, pues yo no, porque yo soy cristiana y mis hijos no van a celebrar el Halloween. Esto es demoníaco, pero la gente no se da cuenta. Siguen las tendencias de los demás. El Papá Noel, todo eso no es bíblico. Es que hay veces que, bueno, pues tenemos que decirlo. ¿Por qué no? Hay que decir la verdad. Y no es mi verdad. Solamente hay una verdad que está en la Biblia. No es políticamente correcto. Bueno, pues a mí qué me importa. Yo digo la verdad que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ahí sí podemos ser categóricos. Todo lo demás, la verdad del mundo, es muy relativa. Como la relatividad de Einstein igual. Es relativo. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta no la conoce nadie. La conoce Dios. Nosotros no. Como no conocemos la justicia, pero si no hay más que verlo. ¿Cómo está el mundo? Podrido. El mundo es un caos. Hay una guerra por aquí, sale otra por allá, no quieren más que el dinero, los intereses, lo vemos en la política, lo vemos en los negocios, lo vemos en todo. ¿Por qué? Porque la sociedad está podrida. Los valores, hay una crisis de valores tremenda. Pero esto no hace falta que lo diga nadie, es que es evidente. ¿Por qué? Porque ya no se respeta a Dios, no se tiene temor de Dios, que no es miedo, es otra cosa, es respetar al Señor, es respetar sus mandamientos, porque mejor que Dios no nos conoce nadie, ni siquiera nuestros padres. Nos ha creado Él. Y nuestros padres, aunque nos los ha dado Dios y tenemos que amarlos y respetarlos siempre, no son perfectos ni son Dios, ni dioses. También se equivocan con la buena voluntad, pero son carne. Cuando evidentemente nuestro Señor venga y nos lleve en el rapto, que va a ser antes de la desolación, de la abominación desoladora, perdón, nosotros tendremos ya otro cuerpo, como la transfiguración del Señor, tendremos un cuerpo bonito, tendremos un cuerpo diferente a este cuerpo carnal, a este cuerpo mortal, porque el cielo, el reino de los cielos, no lo puede heredar la carne. Esta carne, por la ley de la termodinámica, por el castigo del jardín del Edén, esta carne va a deteriorarse. Cada día vamos envejeciendo. Lo vemos en los niños, cómo crecen, lo vemos en los jóvenes, lo vemos en los maduros, los mayores. Todo se va deteriorando. El mundo, las cosas, la ropa, todo. Entonces esto nos haría, tenemos que pensar, no en el dinero, no en las carreras universitarias, no en no sé qué, no, en Dios. Tenemos que tener tiempo para Dios, tenemos que tener tiempo para leer los salmos, que nos van a dar una sabiduría impresionante. Porque el más sabio de la tierra, si no tiene la palabra de Dios, si no se ha entregado a Dios y no cree en Dios ni es cristiano, es un tonto para Dios.
Parece increíble, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y sin embargo, hay una pobre persona a lo mejor que no es considerada sabia en el mundo, porque sabio es el que tiene mucho conocimiento, y sin embargo para Dios lo considera inteligente. ¿Por qué? Porque sabe adaptar la palabra de Dios a su vida. No basta con decir, Señor, Señor, yo creo en ti. No, hay que obedecer a Dios, hay que cumplir los mandamientos. Sabemos que no somos perfectos. Y si no fuera por el Espíritu Santo, ningún ser humano podría cumplir la palabra de Dios. Solamente ha habido un hombre en la tierra, que es Cristo, que no ha pecado nunca. Los demás todos. Todos hemos pecado y todos seguimos pecando, porque tenemos esta tendencia al mal. Tenemos tendencia al mal. Y se dice, en la palabra de Dios, en Apocalipsis, en la Biblia, se dice, en el libro de las Revelaciones, de Juan, que incluso cuando estemos en el reino milenial, muchos de los que evidentemente nacieron en el reino milenial, los 1000 años, van a pecar y van a irse con el demonio cuando el ángel le quite del abismo, la cadena del abismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos todavía esa tendencia maligna. Entonces tenemos que elegir. O sea, nosotros no somos robots. Nosotros no somos como una figurita que le das la llave, no. Nosotros tenemos voluntad. Y con esto termino. Tenemos el libre albedrío, que es lo más grande que nos ha dado Dios, aparte de Cristo y de la vida, evidentemente. Entonces, Dios quiere que nosotros vayamos a Él con amor, no obligados, porque si nos obliga no tiene mérito ninguno. Y evidentemente tampoco podría exigirnos nada si nos está obligando a quererle. Un padre y una madre no quieren que sus hijos les obedezcan por obligación, sino por amor, por cariño. Y los seres humanos nos pasa igual. No se puede obligar a una persona que te quiera. ¿Te quiere o no te quiere? Por lo tanto, pensemos en eso, ¿no? Y como estamos dotados de libre albedrío, evidentemente podemos elegir entre el bien o el mal, entre la bendición y la maldición. De eso se trata nuestra vida, de obedecer, de adorar al Señor. Pero también Dios nos da una libertad de poder elegir entre el bien y el mal. Y hay que elegir bien. Y elegir bien significa elegir a Dios. Entonces, cuando elegimos a Dios, no somos borrados del libro de la vida, sino que estamos ya salvos. Y cuando somos salvos, ¿por qué nos damos cuenta? Porque evidentemente queremos elegir a Dios y ya seguimos al Cristo. Los que son míos oyen mi voz. Por lo tanto, yo quería hacer esta reflexión sobre esta tragedia de la Dana. Sé que hay mucha gente que ha salido en el internet, los canales de internet y tal, hablando de ello, y bien está, porque se tiene que hablar de estas cosas, pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, no desde el punto de vista mundano, porque están buscando soluciones y tal que me parecen estupendas, sobre todo preventivas. Yo no soy ninguna experta en esto, pero recordemos eso. Leamos la Biblia, leamos sobre todo el libro del Apocalipsis, que es el que ya se acerca a nuestros días. Y recordemos que sin Dios no podemos nada. Y esto es un poquito lo que yo quería explicar del tema de estas tragedias, sobre todo atmosféricas, que evidentemente nos hacen ver lo frágil que es el hombre. Y muchas gracias por haberme escuchado.